Por eso en YouTube vayan a ver todos los videos, mi hermano, porque ahí quedan completitos. Gloria a Dios, vamos a orar, vamos a orar. Cerremos nuestros ojos, inclinemos nuestro rostro para que el Espíritu de nuestro Espíritu se conecte con el Espíritu Santo de Dios a esta hora. Oremos, gracias Padre, gracias Hijo, gracias Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por permitirnos estar otro día más aquí en su presencia. Sabemos que usted hace el hacer, el querer, Padre, y usted nos ha traído con su Santo Espíritu, que para que demos continuación a lo que nos mandó a hacer en esta hora, en este último tiempo, en esta última generación. Y en esta hora es dar lectura a su santa palabra en el libro de la lectura en el libro de Hechos, Padre. Yo le pido a mi Señor que pase un carbón encendido en mi boca, quemado tu pecado, tu iniquidad, que no permite que salga a mí ninguna palabra vana, sino sea su Santo Espíritu sobre mí hasta ahora, Padre, que es usando mi boca para todas estas personas que vengan a escuchar su santa palabra, sea edificado su espíritu y sea bendecida sus vidas. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová, amén, amén, amén. También yo le oro esta hora, Padre Jehová, en nombre de Jesucristo, Padre, que mientras que estemos dando lectura a su santa palabra en la porción que nos toca esta hora en la lectura del libro de Hechos, Padre, sea su Santo Espíritu ministrando los corazones, sea usted abriendo nuestro entendimiento, Padre, para entender su palabra, escudriñarla, ponerla en obra en su diario vivir, Padre, que se nos quede en nuestra mente y corazón para ponerla en obra en su diario vivir, siendo hacedores y no oidores, engañando a nosotros mismos, sino siendo fructíferos, Padre, con nuestros frutos, glorificándolo usted que está en su trono, en su reino, Padre, en el tercer cielo, como abrazados de Jesús, porque separados de él nada podemos hacer, mucho menos llevar frutos. En nombre de Jesucristo se lo pedimos, Padre Jehová, amén, amén, amén. Así como dice Apocalipsis 5:13, al que está sentado en el trono y el Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y poder por los siglos de los siglos. Amén. Así que mis hermanos, vamos a entrar de lleno a la lectura, vamos a dar, aleluya, vamos a orar. Vamos a dar lectura a esta hora honrando al Padre, al Hijo y comunión con el Espíritu Santo. Acompáñenme, vamos al libro de Hechos. Vamos a estar en el capítulo 24 con el tema defensa de Pablo ante Félix. Vamos a estar del versículo 1 hasta el versículo 27. Hasta ahí vamos a estar dando lectura. Vuelvo a repetir. El texto es defensa de Pablo ante Félix. El contexto es Hechos capítulo 24 del versículo 1 hasta el versículo 27. Hasta ahí vamos a estar dando lectura a esta hora. Así que iniciamos a esta hora, dice así la santa palabra de Dios. Iniciamos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Dice defensa de Pablo ante Félix. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo. Un cierto orador. ¿Cómo se llamaba? Tertulo. Y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Versículo 2. Y cuando este fue llamado, Tertulo, dice, comenzó a acusarle, diciendo, ¿cómo debido a ti gozamos de gran paz? Mire cómo le dice, era un adorador, mi hermano. Un adorador que estaba, miren lo que le dice, que por Pablo, estar ya ahorita ahí que lo tenían arrestado, tenían paz. Santo Dios. Dice, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia. Versículo 3 dice, oh excelentísimo Félix, lo recibimos a todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu iniquidad. Aleluya. Versículo 5. Acuérdense que está hablando el orador. Dice el orador llamado Tertulo. Dice, porque hemos hallado que este hombre es una plaga. Usted nunca se va a imaginar de un hermanito cuando usted necesita que lo defiendan, que le vengan a pisotear, echar más leña al fuego, ¿verdad? Les haya esto parecido en este tiempo, mi hermano. Bueno, pues mire, poderoso, ¿verdad, mis hermanos? Dice, y prometor de sediciones entre todos los judíos por todo el mundo. Hablaban lo que no se veía, mi hermano. Sediciones, mi hermano, los mismos que lo habían agarrado a Pablo, que lo querían matar.
ellos mismos dijeron, no hay que hacer sedición contra él, porque él es romano. Y si tú quiebras la ley, nosotros nos podemos meter en problemas, o sea, los mataban. O sea, que ellos nomás hablaban lo que escuchaban y repetían, como ahorita, ¿verdad? Hay muchos que nomás repiten sin saber lo que dicen, lo que significa, nomás andan repitiendo. Pues así andaban estos, mis hermanos, y haciendo daño a Pablo. Aleluya. Dice, entre todos los judíos por todo el mundo y cabelliza de la secta de los nazarenos. Miren, la secta de los nazarenos. Le digo, secta todavía, o sea, que ellos hablaban y no sabían ni lo que decían. Sin saber, ¿qué le dijo Jesús a Saulo? ¡Ay, Saulo! ¿Por qué me persigues? Tú al perseguirme a mí y mi voluntad, mi decisión, tú misma te haces daño a tu cuerpo y a tu alma. Y ¡fum! Lo queda ciego. Eso es lo que sucede a alguien que se mete. Principalmente, mire, que es un instrumento con un vaso de Dios. Y con los planes de Dios, porque el Espíritu Santo y Jesús lo había enviado a predicarle a los gentiles y le dio el ministerio a Jesús. Pero hay gente, mi hermano, que no, o sea, ni sabe con quién se está metiendo. Y así hay gente, mi hermano, que nomás está repitiendo lo que oyen y ni saben lo que están hablando. Pero ¿quién los pone? El diablo es el que está usando la boca de esas personas, mi hermano. Se levanta ahí Satanás. Sí, mi hermano. Pero uno como predicador, y así como Pablo, no tiene miedo. Porque Jesús está ahí defendiéndolo. Mismo Jesús le dijo, ve y predica a Roma. Ahorita que lo agarraron ahí, así como me diste testimonio de mí, aquí también allá vas a dar testimonio de mí. Ya tenía una palabra, o sea que él sabe que no va a morir, no le va a pasar nada, porque Dios ya lo mandó a dar palabra en Roma. Jesús mismo. Aleluya. Poderoso, ¿verdad, mi hermano? Pero así va a haber gente que se va a levantar. No crea que todo cuando le manda a Dios va a ser así fácil, ¿no, mi hermano? Pero usted no tiene que perder la fe, ni tiene que dejar de creer en Dios, que Él está allí para protegerlo, para cuidarlo. Él es, mire, Él es dueño de todo. Él gobierna la tierra. Él gobierna todo, mi hermano. Él es dueño de toda carne, de todo corazón, de toda mente, de todo espíritu. Aquí en la tierra no pasa nada si Él no lo permite. Y por eso usted tiene que nomás estar bien seguro que Dios lo mandó, que usted está haciendo lo que Dios dijo. Eso es. Y que venga, que se levante hasta el mismo infierno, que se levante quien sea. Pero nadie puede después de la palabra que Dios le ha dado. Nadie puede más que Dios, mi hermano. Por eso usted tiene que abrazarse de Dios y solamente hacer la voluntad de Dios. Y esperar en Él. ¿Cómo dice Él? Esperen en mi Espíritu Santo. Que Él los guíe, que Él los envíe. Porque solamente es cuando Dios va a protegernos. Cuando está haciendo su voluntad. Obedeciéndolo, ¿verdad? Siéndole fiel, amándolo y teniendo temor de Dios. Pues dice, yo honro al que me honra y yo amo al que me ama. ¿Verdad que sí, mis hermanos? Y con ellos yo estoy, no duermo por cuidarlos. Que esos son mis hijos y ese es mi pueblo. Esa es la verdad, mi hermano. Esa es la verdad. Versículo 6 dice, intentó también profanar el templo y prendiéndole quiso juzgarle conforme a nuestra ley. Versículo 7. Pero interviniendo el tribuno Lisas, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Y si es verdad, se los quitó. Aleluya. Versículo 8 dice, y mandó a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgar, podrás informarte de todas estas cosas de que les acusamos. Porque ellos lo querían matar, mi hermano. Ellos levantaron 40, se levantaron sin comer y sin beber hasta que muriera Pablo. Y que se los quita ahí este tribuno. Y los lleva con soldados que lo custodiaran, que lo guardaran para mandarlo con Félix. O sea, se los quitó porque ellos lo querían matar.
Ellos pensando, porque mire, la gente, mire mi hermano, ninguna persona se puede levantar quebrando una ley. Y ellos pensando que, ay, vamos a dejar de comer y vamos a dejar de comer y de beber y hasta que lo maten. Ellos pensaban que con eso, ay, fueron hasta con los principales sacerdotes y con los ancianos, o sea, con gente que también odiaban que no quiere nada con la palabra de Dios. Pero Tribuno sí creyó en Pablo. Dijo, no, este hombre no tiene nada que ver. Esto es cosa de ellos. Y por eso lo defendió. De ellos. ¿Por quién lo hizo? Dios tocó el corazón de él. Eso es lo que quiero, eso es lo que queremos. Con la escritura es lo que quiere Dios que conozcamos. Que Dios tiene el poder. Y siempre va a estar protegiéndote, mi hermano. Él está en control. Él está en control, mi hermano. Gloria a Dios. Porque eso sucedió porque Dios tocó el corazón de Tribuno. Aleluya. Versículo 8 dice, mandando a sus acusadores que viniesen a ti y tú mismo, pues él juzgarle. Podrías informarte de todas estas cosas de las que le acusamos. Versículo 9. Los judíos también confirmaban diciendo, ser así todo. O sea, los judíos todavía decían, sí, así es. Los judíos, mi hermano. Cosa que los judíos son los que tenían que apoyarlo. Pero acuérdense que había judíos incrédulos. Son los que decían, sí, así es. Que también querían la muerte de Pablo. De esos judíos está hablando. Incrédulos, mi hermano. Versículo 10 dice, habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió, porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Dice Pablo, yo te conozco. Aleluya, dice versículo 11, cuando tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Ya tenía 12 días ahí con ellos, mi hermano, desde que lo agarraron en el templo. Dice, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amontonando la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, ¿quién es el camino, mi hermano? Están hablando de la iglesia de Cristo, los discípulos. En aquel entonces así le llamaban el camino. Por eso cuando oye aquí el camino, eso es a lo que se está refiriendo Pablo. Dice otra vez en el versículo 14, dice, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 15, dice, teniendo esperanza en Dios, la cual en ellos también abrigan, de que han de haber resucitado de los muertos, así de justos como de injustos. Porque esos creían también, judíos, ¿verdad? Y los fariseos en la resurrección. Es que Pablo era sabio, mi hermano, que aquí estaba mintiendo, ¿verdad? Porque dice, yo cumplo la ley. Acuérdense que ya estaba en la gracia. Él entró al templo porque unos hermanos, cuando fue a Jerusalén, le dijeron, ve y entra al templo y haz como que tú cumples también la ley. Y por eso él está arrestado, mi hermano. ¿Ve? Porque hizo caso a otros. Él no quiso, él mismo predicando que ya la ley no la tiene, ya no estamos en la gracia, ya no tiene que hacer muchas cosas que no está en la ley. Dice, nosotros ya le hemos dicho a los judíos que han creído que no se circuncisen, que hay muchas cosas que ya no tienen que hacer. Pero tú ve nomás, o sea, ve para que vean que tú también cumples la ley. Y aquí volvió a decirlo, mintiendo, mi hermano. Nomás para quedar bien ahí. Ven a veces por qué él tenía sus aguijones. Porque él, por tal de seguir predicando como a Felipe, él lo incircuncisó. Porque era griego. Y él se lo quiso llevar con él. Y los judíos dijeron, no querían que fuera con ellos porque no era judío. Entonces, para que lo dejaran ir, lo incircuncisó. Para llevárselo. Cosa que no tenía que hacer.
Y cuando tú pecas, te viene la consecuencia. Y son los aguijones que traía Pablo. Mentía por Cristo. Dice, para seguir predicando. Pero eso no nos manda Dios. Y él lo arrestaron por hacer caso a ellos. Ve, haz como que estás obedeciendo la ley para que vean que eres igual que estás obedeciendo a nosotros. Y mire, ahí lo agarraron. Y aquí lo vuelve a decir para que no lo castiguen, mi hermano. No lo maten. Yo digo, bárbaro, ¿verdad? Pero así era Pablo, ¿verdad? Versículo 15 dice, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que han de haber resucitado de los muertos, así justos como injustos, que era verdad. También los fariseos creían en eso, en la resurrección, y también es lo que predicaba Pablo, ¿verdad? Dice, eso era verdad. Dice, por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Él seguía repitiendo, haciendo lo que esos que lo dijeron que entrara al templo, hazlo así para que ellos crean que tú también obedeces la ley. Y eso volvió a repetirlo. Aleluya. Pero bueno, ahí mintió Pablo, ¿verdad? Dice, pero pasando algunos años vine a hacer limosnas, ¿ve? Pasando unos años. ¿Cuántos años habían pasado? 3 años. Los 3 años que él estuvo predicando. Que estuvo de una ciudad a otra, que los mandaba el Espíritu Santo y lo mandaba Jesús. 3 años. Es decir, habían pasado unos años. Dice, pero pasando algunos años, que eran 3 años, vine a hacer limosna a mi nación y presentar ofrenda. Que él quiso ir a Jerusalén. Y dice, y vine a presentar ofrenda. Aleluya. Gloria a Dios. Pero esa fue un complot que también hicieron esos hermanitos. ¿Cómo? Pero ¿cómo Pablo cayó? Iba turbado, mi hermano. A veces cuando tú estás turbado, mismo el Espíritu Santo le había dicho todo lo que le iba a pasar. Y él, de todos modos, los hermanitos le decían, no vayas para que no te arresten, para que no nos digan, no, yo soy capaz de morir. Es muy fácil hablar de boca que hacerlo. Cuando ya se encontró en la situación, se turbó y no pensó bien y hizo caso a ellos. Haz así, haz de cuenta que cumplas la ley para que no te haga nada. Según ellos, para que vean que eres uno igual a nosotros. Y seguía con la misma mentira, mi hermano. Mira, pero las consecuencias, el pecado trae consecuencias, mi hermano. No esperó en Dios. Y adquiriendo palabra del Espíritu Santo. Y cuando usted no espera en Dios, le suceden las cosas. Pero ¿qué es lo que lo salvó Pablo? A Pablo lo salvó. Que dijo, bueno, ya estoy aquí. Entonces aprovecho y predico aquí de Jesús. Es por eso que da él otra vez su conversión. Y eso le agradó a Jesús. Porque hacía, se arrepentía y volvía a caminar con Dios. Y eso es lo que quiere Dios, mi hermano. Que vuelvas a Él. Aleluya. Y es ahí cuando Jesús se le aparece y le dice, ahora, igual como dice el testimonio aquí, vas a darlo en Roma. Se le apareció Jesús. Y le envió, ahora también en Roma. Por eso él va a apelar para ir a Roma, pero porque Jesús ya lo había enviado. Porque si no, ahí mismo lo agarran y él mismo ahí muere. Porque eso quería la muerte de él. Pero Jesús le dijo, pero vas a ir a Roma a predicar. O sea, ya era una orden que Dios le había dado. Y por eso apela a Roma. Aleluya. Vamos a seguir. Dice, versículo 19, dice, ellos deberían comparecer ante ti y acusarme. Así contra mí, así contra mí tienen algo. Dice, si tienen algo contra mí te tienen que decir. Y ya, pues, pero como no tenían nada, ¿verdad? Dice, versículo 20, dice, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mala hecha. Cuando comparecí ante el concilio. Y no le encontraron nada. No había delito, mi hermano, ni de muerte, ni para ser ejecutado, ni para encarcelarlo. Versículo 21. Dice, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, ¿soy juzgado hoy por vosotros? Dice, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, ¿ven? Ya se había informado quién era la iglesia de Cristo, quién eran los discípulos, ya había informado bien quién era este camino. Dice, les aplazó diciendo,
Cuando descendiere al tribuno Lisas, acabaré de conocer vuestro asunto. Aleluya. Versículo 23. Y mandando al centurión que custodiase a Pablo, pero dice, pero que se le concediera alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Mire, ¿por qué dice que él ya había informado del camino? Porque eran personas de paz, personas que hacían bien. Aleluya. Y por eso, mire, él lo dejó en custodia, pero se le concede alguna libertad, dice que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Miren qué hermoso, ¿verdad? O sea que sí le creyó a Pablo, ¿verdad? Versículo 24. Dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, dice, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al visitar a Pablo, o sea, visitar quiere decir cuando él empezó a predicar, ¿verdad? La verdad, dice, acerca de la justicia del dominio propio y del juicio venidero, Felipe se apartó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿De qué se asustó Félix? Del juicio venidero que él empezó a hablar, mi hermano, y del dominio propio. Aleluya. ¿Por qué, mi hermano? Porque Pablo sabía quién era él. Y él tienes que tener dominio propio. Mira, que viene también un juicio final. Aleluya. Donde todos vamos a ser, ¿qué? Juiciados individualmente. El juicio venidero. Aleluya. Mire, y dice que él dijo, no, se asustó y dijo, mejor después te mando a hablar, así le dijo, y se fue. Aleluya. Versículo 26 dice, esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. ¿Ve? Por eso le habló Pablo de eso, que tenía que tener dominio propio y viene un juicio venidero. Y él, mire, se asustó, se fue, pero dice que él quería dinero de Pablo para soltarlo, sobornarlo, pues. Eso es lo que esperaba de él. Dice que sin hacer así, dice, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Dice, pero él a cabo de 2 años, o sea, lo hacía venir para ver si lo convencía para que le diera dinero y soltarlo, mi hermano. Fíjese lo que hacía. Por eso Pablo le habló del dominio propio y del juicio final, porque mire, luego discernió quién era él, mi hermano. Aleluya. Versículo 27 dice, pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congregarse con los judíos, dejó preso a Pablo. O sea que Félix no era una cosa buena, mi hermano. Y por eso lo dejó preso. Cosa que no tenía nada, mi hermano Pedro, para estar encarcelado. Eso es la palabra de hoy, mi hermano. Pero bueno, ahí vamos a continuar mañana. Sigue continuando la lectura de este caso. Pablo apela a César. Ese es el tema para mañana. Todo, vamos a leer mañana esa escritura, pero poderoso, ¿verdad, mi hermano? ¿Cómo es? A veces, mi hermano, nosotros mismos nos buscamos problemas. ¿A qué arrepentirnos? Por ti, porque otros te engañaron, o porque otro te dijo, y por creer lo haces y viene la consecuencia. Pero se tiene que arrepentir, mi hermano. Y no quiere decir que usted no va a vivir la consecuencia de ese error, de ese pecado que cometió. Lo va a vivir, mi hermano. Y aunque se arrepienta, de todo modo la consecuencia la va a pagar. Sí, mi hermano, eso es la verdad. Mismo le pasó a David. David, cuando mató al esposo de la mujer con el que él se había metido, dice que toda su generación vivió espada. Y murió el niño con que él tuvo con esa mujer, murió. Dios se lo llevó. Y él ayunó, ¿se acuerda que ayunó? Ya cuando murió, se bañó y comió, dijo, pues ya si Dios lo hizo, ya no se puede hacer nada. Pero él se arrepentía también. Es la diferencia de Saulo a David.
que David se arrepentía y Dios lo perdonaba, pero la consecuencia la recibía del pecado. Es lo que debemos de entender, que el pecado trae consecuencias. De Deuteronomio 28, del 15 al 68. Aleluya, escrito está, mi hermano. Y también, mi hermano, Saulo no se arrepentía. Él pecaba y no se arrepentía. ¿Cómo lo estuvo persiguiendo un espíritu inmundo puesto por Dios a Saulo? La diferencia de Saulo y de David. ¿Verdad, mis hermanos? Mismo David. Por eso, mi hermano, tenemos que vivir bien como Dios manda. David le quiso hacer el templo a Dios. Mire que David tenía el corazón al agrado de Dios. Como Dios, dicen, ¿verdad? Pero también pecó. Pero él se arrepentía. Pero él quiso hacer el templo a Dios y Dios no se lo permitió. Dijo, no, está sucio, no me puedes hacer el templo por lo que tú hiciste. Por eso, mi hermano, tenemos que caminar como Dios manda. Sí, mi hermano. Aleluya. Y Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden, mi hermano. Y muchos cuando no conocemos de Dios, no leemos la palabra, muchos piensan que Dios está de acuerdo con muchos pecados que están haciendo ahí sus mismos predicadores, sus mismos pastores, sus mismos profetas. Esos que se casan y se vuelven a recasar. Eso no es de Dios. Misma la palabra dice que un pastor tiene que ser de buen testimonio. De buen testimonio, empezando en su casa. Si no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar una iglesia? ¿Cómo va a hacer que lo obedezca si en su casa no puede tener control? No manda ahí, no lo respetan. Es un buen testimonio de un pastor. Y ahorita los pastores y los profetizas, se están casando y volviéndose a recasar. Y eso no es de Dios. No es un ejemplo. Dice, cuando tú digas mi palabra, ¿cómo van a creer por tu testimonio? Sirves de tropiezo a la grey y a mi palabra. Alguien que tiene mal testimonio no puede estar predicando. Hoy lo quieren las personas que se recasan, ¿verdad? Y dicen que fue Dios. Dios no puede quebrar su mandamiento ni su palabra. Dice, esos son adúlteros. Escucharon la voz de la serpiente, yo no les hablé. Arrepiéntanse. Sí, mi hermano, eso es todo. Pero ellos dicen, Dios me habló. Pues vaya otra vez que le diga 5 veces. Porque si no fue la serpiente, mi hermano. Porque mire, mismo Jesús dijo en el Apocalipsis que nadie puede aumentarle ni quitarle a su palabra, a sus profecías, lo que está escrito en el libro. Nadie puede, porque le vendrá juicio de lo que vino, del que hubo en Egipto, todas esas plagas. Dice, a esa persona y a su generación, o sea, te vas a llevar hasta tu generación, mi hermano. Porque la palabra no se le inventa ni se le quita. Así como está, así está perfecta. Y así la tenemos que vivir. Entonces Dios no puede, no tiene privilegiados y no puede quebrar la palabra por una persona, no puede. Mire, no la quebró ni por David. No la quebró, mi hermano. David tuvo que pasar las consecuencias. Y así cada hermanito, mi hermano. Cada hermanito igual. Sea pastor, sea profeta, sea evangelista, sea el querubín. Si peca, viene la consecuencia. Ojalá se arrepienta. Ojalá se arrepienta de su pecado. Si no, le va a pasar como Saúl. Le quita el espíritu y no van a saber cuándo se le fue. Pero si es como David, peca y se arrepiente, aunque venga la consecuencia. Mire, toda la generación de él vivió espada. El profeta le dijo, eres tú el que pecaste delante de Dios. La espada estará en ti, en toda tu generación. Y estuvo ahí. Sí, mi hermano, por eso hay que cuidarnos, estar con Dios. Dios no es un juego. Y Dios, de nadie se puede burlar de Dios. Dios todo lo mira, todo lo ve. Él lo sabe todo. Y por eso tenemos que caminar como Dios manda, mi hermano.
aquí no hay privilegiados. Hay premios que otra cosa. Hay galardones. Viene Jesús con galardones. Cuando yo entendí que yo ya soy salva, que lo que tenía que preocuparme que el Espíritu haya nacido en el Espíritu y que sea guiada por el Espíritu Santo, dije, bueno, tengo que guardar mi corazón, mi vida para Dios, ¿verdad? Dije, ok, sí, Padre, entendí. Pero entendí que también traes galardones, que Jesús viene con galardones. Entonces, ¿qué hice? Pasé la línea. Dije, bueno, soy salva, sé que tengo que cuidar mi corazón, tengo que cuidar de vivir los mandamientos, estar bien delante de Dios, pero yo voy por los galardones. O sea, sé que tengo que cuidarme para Dios y vivir al agrado de Dios, pero hay galardones. Entonces empecé a investigar cómo me gano esos galardones. Entonces supe que tenía que ir a Dios para saber cuál es mi propósito, cuál es la voluntad de Dios, para ser útil en su reino, en su obra, para trabajar en eso, trabajar en lo que la voluntad de Dios. Y entonces ahí te vas a ganar los galardones, vas por galardones, obedeciéndole a Él, sirviéndole a Él. ¿Y cómo es que se ganan los galardones? Sirviendo, obedeciéndolo, si lo que Él te mandó. Y aparte, si tú predicas, se salvan almas, los vienen a los pies de Cristo, una corona, dice una piedrita, te ponen la corona. Aleluya. Y hay premios. También para todos aquellos, cuando uno esté predicando, como yo, mira, estoy predicando la palabra, si se salvan, gloria a Dios. Si usted está sirviendo en el servicio que Dios le manda, todo eso es obediencia, hay galardones. Dios te va a premiar, porque tú estás, aparte en obediencia, estás siendo útil en su reino y Dios no se queda con nada, mi hermano. Ahorita mismo aquí en la tierra Él te bendice. Él te bendice, Él te sorprende. Ahorita mismo, porque Dios no se queda con nada. Tú le vas a decir a Dios, tú me debes. No, tú le debes a Dios. Uno que está endeudado con Dios por todo como que nos bendice. Ya nosotros estamos por agradecimiento sirviéndole y no como pagar por lo que Él nos dio. No se puede pagar, solamente por eso servimos a Dios con nuestra vida. Porque no hay cómo pagar tanto amor de Dios. Primero la salvación. Pero aparte te bendice, y cómo pagar esas bendiciones que Él te da. Queda endeudado, ¿no, mi hermano? Y es porque Dios es así. Porque Dios no se queda con nada, porque tú no le vas a decir, nadie le va a decir a Dios, no, Dios, mira, yo hice esto por ti, tú me debes. No. Usted está endeudada con Dios. ¿Y cómo va a haber galardones y premios? Estando útil, siendo útil en su reino, sirviéndole a Dios en su obra, en lo que Él le ha puesto. Pueden ser dones, pueden ser llamados, pueden ser ministerio. Y usted nomás se tiene que enfocar en lo que Él le dio, que ese es el trabajo de usted. Es para lo que vino en esta tierra, hacer la voluntad de Él. Y es lo que le va a contar. Por eso hay mucha gente allá. Es que yo hago esto, yo hago esto, yo hago esto. Sí, pero nadie te puso, te pusiste tú sola. Ellos piensan que porque lo están haciendo, que Dios se lo cuenta. No. Dijo Jesús, solamente que haga la voluntad de mi Padre. Solamente que haga la voluntad de mi Padre. No porque tengas unción, no porque tengas llamado, no porque seas profetisa, no porque puedas echar fuera liberación, o porque puedas predicar, tú lo vas a hacer a tu antojo. No. Esa es obra de Dios, el poder es de Dios, el dueño de la obra es Dios. Y por eso se obedece a Dios. Y muchos están haciendo a su voluntad, abren iglesias, muchas iglesias, se van a predicar por todo el mundo. Nadie los puso, solitos se pusieron. ¿Ve? Porque para eso Él tiene sus apóstoles, para que pongan iglesias, y Él los llama. Profetas de Dios, profetas que son Dios usando su boca. Ah, no, yo soy profeta, voy a abrir un canal para profetizar. ¿Te puso Dios? Esa es la cuestión. ¿Te puso Dios? No es que yo soy profeta, sí. Dios, el poder es de Dios, Él ama a su pueblo. Te va a pasar igual como Moisés. Dios lo mandó a que le hablara a la roca, a la peña, y Él le pegó, y 2 veces, no una. Salió agua de la roca. Delante de todos, ¡ay, mira lo que hizo Moisés! No.
fue Dios su poder que salió el agua, pero Moisés delante de Dios estaba en desobediencia, que eso mismo no lo hizo, no lo dejó entrar a la tierra prometida. Es lo mismo nosotros, estamos haciendo nuestra voluntad, no vas a poder entrar al reino de Dios, porque Jesús dijo, nomás el que haga la voluntad de mi Padre. No, pero era bueno, mira que sanaba, mira que profetizaba, mira que ponía manos en los enfermos, mira que se liberaban. Es mi poder, soy yo el que lo hago, ustedes no. Soy yo. Por amor a mi pueblo lo hago, pero tú delante de mí estás mal. Y no entras. Dice, muchos cuando estén allá con el Señor se van a dar en la frente y no los va a dejar entrar. Porque están en desobediencia, hicieron la voluntad de ellos, no la voluntad de Dios. Muchos, mis hermanos, no saben que mismo Jesús es Dios mismo, que el Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu Santo de Jesús. Hasta allá en el cielo se van a enterar que mismo Jesús es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Aleluya. Sí, mi hermano. Así que hay que poner mucha atención, mi hermano. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Fuerte, ¿verdad? Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y Dios de los espíritus. Aleluya. Ese es el cristiano, nacido en el Espíritu Santo, nacido en el Espíritu. Dios es espíritu, usted es espíritu. El Espíritu es que guía a todo hijo de Dios, el Espíritu Santo guía a todo hijo de Dios a la perfecta voluntad de Dios. Ese es el hijo, mi hermano. Usted tiene que ser guiado por el Espíritu Santo de Dios. Es una vida sobrenatural. No, mi hermana, no entiendo eso. Mi hermana no lo entiende porque no tiene el Espíritu. Vaya, usted ya está viviendo los mandamientos. No, todavía creo que Dios está en todas las iglesias y está en todas las personas, que todos somos hijos de Dios. No está errado. Dios solamente está en las iglesias que le dan libertad, que esa es su casa de Dios, casa de oración, a los que le dan libertad con su Santo Espíritu y creen en los 5 ministerios, que hay sanaciones, hay liberaciones, se levantan los paralíticos, ahí Dios bautiza también con su Santo Espíritu. Aleluya. Ahí solamente está Dios. En las personas solamente a los que hayan recibido a Jesús en su corazón, los redimidos por la sangre de Cristo. Los que vinieron a Jesús, conocieron quién es Jesús, le pidieron perdón por sus pecados y Él los perdonó y escribió su nombre en el libro de la vida. Y ellos son los que ahora son hijos de Dios, y todo hijo de Dios, te va a salir la escritura y te dice ahí, Jesús, si no tienes el Espíritu Santo, pídeselo a Dios Padre, porque es para los hijos. Nada más para los hijos. Por eso muchos allá en el mundo dicen, todos somos hijos de Dios. No. Solamente Jesús se le dio potestad de ser hijos de Dios a los que se conviertan a Él. Y los únicos que van a recibir el Espíritu Santo, los que lo aman, los que viven los 10 mandamientos. O sea que cuando Dios te da el Espíritu Santo, Él está viendo que de verdad tú estás enfocado en obedecerlo. En que tú ya el Señor vino, ya lo recibí, yo voy a empezar a vivir su palabra. Es el compromiso que hace uno cuando viene a los pies de Cristo. Me comprometo a un pacto de obedecer tu palabra y tus mandamientos. Entonces uno empieza a trabajar en eso. Y Dios lo está viendo. Cuando vienes a los pies de Cristo como Cornelio, que tú ya estás viviendo el agrado de Dios, ahí mismo te da el Espíritu Santo. Pero si todavía no se te ha revelado quién es Jesús, que el pacto que tienes que hacer con Dios es obedecer los mandamientos, que es la forma que tú lo amas, no te lo va a dar hasta que lo ames, hasta que estés obedeciendo. ¿Ven, mis hermanos? Eso es el Evangelio, eso es el cristiano, nacido del Espíritu Santo.
Y lo tenemos que saber todo, mi hermano, porque es el sello. La zarra es el sello para el rapto, mi hermano. Principalmente es para el rapto. Dicen el boleto para que te vayas en el rapto con Jesús cuando venga por su iglesia. Y tiene que ser en el espíritu. La iglesia de Cristo es en espíritu. La iglesia de Cristo es en espíritu. Por eso iglesia espiritual, en espíritu. Todos tenemos que estar en espíritu. Porque en el reino de Dios no entra carne, ni sangre, ni inmundicia. Los que estén muertos en Cristo van a ser resucitados primero. Y los que hemos quedado vivos, aleluya, de todos esos juicios, de todas esas señales que vienen en Mateo 24, antes que venga Jesús, dice, los que hayan quedado vivos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado. Pero para eso, mi hermano, usted tiene que estar en el Espíritu, para que el Espíritu Santo lo transforme en un abrir y cerrar de ojos y pueda recibir Jesús en las nubes. ¿Ven por qué? Aparte de recibir el Espíritu Santo, estar en el Espíritu tiene que cuidarlo, para que no se entristezca el Espíritu Santo del Señor, porque mira, se puede ir. Lo que le pasó a Saúl. Él desobedeció a Dios, empezó a matar, empezó a quebrar todos los mandamientos y todo lo orden de Dios, y se le fue el Espíritu Santo, mire, fue atormentado por Espíritu. Eso es lo que viene para cada hijo. Dice, ay, de aquel que ya fue remitido, ya no puede haber remisión de sangre. A alguien que ya conoció de la unción, que conoció del Espíritu Santo, que vivió con él. ¿Ya qué más se puede hacer con esa persona? Que aquí lo vamos a leer más adelante. Dice, a eso les da una mente reprobada ya. No pudieron cuidar el Espíritu Santo. Teniéndolo ya. Dios usándolos ya. Con unción. Y no lo supieron cuidar, así como Saúl. Ahí pasó con Saúl todo lo que dice el Señor, les da una mente reprobada. Al último fue, mira, iba con las evidentes, las brujas. Eso hacía Saulo. Y tan hermoso cuando vino el Espíritu Santo en Saulo, qué bonito todo lo que pasó con él. Pero no lo cuidó. No lo cuidó, mi hermano. Aleluya. Vemos los tres casos. Vemos a Saulo cuando lo pierde. Vemos a David cuando él perdió, pecó, pero se arrepintió, ¿verdad que sí? Vemos a Moisés cuando él también obedeció a Dios y no entró al reino de Dios, a la tierra prometida, perdón. Y vemos también, mi hermano, aleluya, a Josué, que él sí respetó a Dios. Y como Dios, mira, lo llevó hasta acá, hasta arriba. La vida de José se compara a la vida que nosotros llevamos en Cristo. Que te venden tus hermanos, ¿verdad que sí? No más porque tú viniste a los pies de Cristo, Dios te dio un llamado y tú empiezas a hablar de Él. La gente empieza a tenerte celos ministeriales, te empiezan a ultrajar, ¿verdad que sí? Pero usted tiene que, ¿qué? Estar firme. Aunque entres a la cárcel, tiene que estar firme. Aunque te lleven a donde te lleven, te hagan a un lado, te dejen en el solita, usted tiene que ir firme. O sea, firme, así como en todo lo que te venga, como José, siempre poniendo a Dios en primer lugar, y a Dios a donde esté, Él te va a poner en primero, porque tú tienes a Dios en primero. Empezando con la mujer, esa mujer que quería que se metiera con él, ¿verdad? Y él dijo, no, yo soy temeroso de Dios. Y no lo hizo. Hay ejemplos para nosotros de vivir al agrado de Dios. Y José ahí enseña a hombres, a mujeres, que Dios está primero. Y Dios por eso lo bendijo. ¿Verdad que sí? Aleluya. Y hay ejemplos. Dice que para nosotros todos esos ejemplos para vivir al agrado de Dios. Y te habla cómo los bendice. Hasta la misma escritura te dice, cuando estés en angustia, con tribulaciones, con problemas, ve a leer Job. La misma escritura te lo dice.
Cuando estés así, ve a leer Job, para que veas cómo le vino a Job todo lo que le vino, pero no, su fe no menguó, no perdió su fe, no dejó de creer en Dios. Y por no creer en Dios y guardar su corazón, porque de todo lo que le pasó guardó su corazón también. Misma la esposa le decía, ya maldice a tu Dios y muérete. Le dice, ¿por qué te comportas como una de la, en pocas palabras, una de la calle, una inicuada, una del mundo, una sin Cristo, una pecadora? Dios quitó, Dios dio, también Dios puede quitar. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Mire cómo, aparte de toda situación que pasaba Job, y la mujer ahí así haciéndole, ¿verdad? Pero de todos modos no perdió su fe. Al último, ¿cómo fue? Porque Dios le quitó todo eso. Porque los amigos de él, sus íntimos amigos, hermanitos, sus amigos, ellos, mi hermano, le dijeron, tú estás así porque pecaste delante de Dios, Dios te tiene castigado. ¿Cuándo usted va a querer escuchar esos sus mejores amigos? Lo que menos usted quiere escuchar de ellos. Él quiere usted que los apoyen, ¿verdad? Una palabra para seguir adelante. Y ellos vinieron con eso, sabiendo que Dios lo tenía probándose. Estaba con Satanás diciéndole, no, este es mi hijo. Pruébalo, tócalo, pero no le toques su alma. Y por eso le pasó, pero él sabía que Job lo amaba. Que no lo iba a negar. Pasara lo que pasara. Y estaba la lucha, estaba esa prueba, pues. ¿Y qué le dice Dios? Ve y ora por tus amigos, para que lo que han hecho, que lo que te han dicho, eso no es verdad, yo te tengo en prueba, ¿verdad? Pero para que no le venga algo peor. Si Job hubiera dañado su corazón por todo lo que le pasó, mi hermano, él no hubiera ido. Y porque hasta Dios le dijo, para que no le venga, que yo les venga a ellos algo peor que yo les dé, pues. ¿Y él qué fue? Oró. Eso es lo que quiere nuestro Dios. Te va a pasar todo lo que te venga, te puede quitar, se te pueden morir tus personas, se pueden quitarte, irse todo lo que has hecho en toda tu vida, todo ese dinero que has acumulado, tus carros, tu casa. Pero tu corazón es lo principal, lo que Job guardó. Y no menguó su fe, que le creyó siempre a Dios. Eso es lo que nos está mostrando con Job, Dios. Y Job fue y oró por sus amigos. Y por haberle hecho caso a Dios. Y otro hubiera sido, no, ¿para qué oro? No, mira lo que me hicieron, no. Y me dijeron, me mintieron y es cierto, yo no hice nada. Dijo, no, él fue y oró. Oró por ellos. Dice, por haber orado por ellos, Dios le quitó todo lo que tenía. Al momento fue sanado, hermano. Y se le devolvieron 7 veces de todo lo que había perdido. De todo lo que tenía. Si era billonario, pues 7 veces más, mi hermano. Y ahí dice todas las cantidades de animales y todo lo que tenía. 7 veces más se le devolvió. Y dice que tuvo hijas. Y dice que en la Biblia dice que fueron las más bonitas del mundo, las más bonitas. Hermosas mujeres fueron. Aleluya, ¿verdad, mis hermanos? Nos conviene estar bien delante de Dios, mi hermano. Nos conviene. Aleluya. Y desde ahorita aquí en la tierra, mi hermano, Dios nos empieza a bendecir. Ahora imagínense, allá en el reino está lo mejor, está todo. Que para allá vamos, para los galardones, allá va a haber premios. Pero ahorita mismo aquí en la tierra, Dios te bendice y te da de su reino. Porque eso cuando Dios te sana y te pone corazón nuevo, allá en el reino tiene cuartos llenos de órganos. Dice 2 órganos extras para cada uno. Aleluya. Y de allá trae los órganos y te los pone nuevo. Ya empezamos a recibir de su reino, mi hermano. Pero allá está lo eterno. Y es por eso que nos cuidamos, para irnos con Él, ¿verdad? Cuidando nuestro corazón, nuestra vida, nuestra alma para Él. ¿Cómo?
obedeciendo los mandamientos, su palabra y lo que Él nos ordene. ¿Va que sí, mis hermanos? Bueno, esta es palabra de Dios. Esto es lo que teníamos para hoy. Continuamos mañana, aleluya, con el tema Pablo apela a César. Vamos a orar para dar terminado la lectura de hoy, mis hermanos, aleluya. Y vamos a continuar mañana la lectura. Así que oremos, ya vamos a acabar la lectura de Hechos, mi hermano. Solamente son 28 capítulos. Y ya mañana entramos al 25. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Le damos gracias, Señor, por su palabra impartida hasta ahora, la porción que nos tocó del libro de Hechos, Padre, de la lectura del libro de Hechos. Sabemos que su santa palabra no retornará vacía, sino hará lo que usted la mandó a hacer, porque su palabra ya es bendecida. Yo le oro esto a Padre Jehová en el nombre de Jesucristo, Padre, que su palabra le haya recibido un corazón bueno, una tierra fértil, Padre, sea fructífero de fruto al 100, al 60, al 30 por uno, para su honra, para su gloria. En nombre de Jesucristo se lo pido, Padre Jehová. Amén, amén, amén. Así que, mis hermanos, estamos despedidos. Déjenme ver ahí qué me dice ahí. Bendiciones, hermana, que me la bendiga, hermana Julie, que me la bendiga más. Dice, hola, hermana, necesito una palabra de Dios hoy para mi vida. No, mi hermana, nosotros no somos profetas. Yo no soy profeta, mi hermana, I'm sorry. Aleluya, lo que estuvimos predicando aquí, lo que estuvimos hablando, mi hermano, eso reciba, eso es Dios hablándole. Pero no, mi hermano, usted solamente le puede dar un profeta. Yo no soy profeta, mi hermano. Gloria a Dios. Así que, mi hermana, es la verdad, es lo que aquí estamos dando lectura del libro de Hechos, mi hermano. Cuando me pongo yo a hablar ahorita, mi hermano, aquí, es Dios hablando de lo en su vida. Y eso es lo que tiene que recibir. Pero aquí no somos profetas, mi hermano. Hola, hermana. Ok, ya. Hi, mi hermano, que Dios me la bendiga. Así que eso es lo que tenemos de entender, mi hermanos. Usted tiene que saber, conocer el manto de cada vaso de Dios, cada instrumento de Dios, cada siervo de Dios, mi hermano. Tiene que conocer. ¿Quiere palabra? Vaya con profetas. Mire, busque aquí en TikTok. El príncipe de Dios. Príncipe de Dios. Así ponga yo los voy a poner, voy a agarrar así como fotos ahí de cada página de ellos, para que usted se meta ahí ese es un profeta de Dios, ahí nomás con su puro nombre, el mismo Dios le va a hablar. Aleluya, nomás no va a hablar usted nada, usted nomás va a seguirlo, y ahí nomás le pone que usted quiere que ore por él, y a veces él pone cajita, la va a subir, o ahí mismo cuando ve su nombre, el mismo Dios la conoce, y mismo Dios va a hablar a través de su boca a su vida. Le va a dar la palabra, así como dice la hermana, quiero palabra. Se llama príncipe de Dios. Aleluya. ¿Quiere sanación? Bueno, aleluya. Si quiere que le hable Dios directamente, nosotros aquí oramos orando por ustedes. Pero a mí Dios no me habla. Pero hay siervas que Dios le habla. Ahí está la hermana Karen Medina. Ahí voy a ponerlo también en mi página. Ella es de Don de Sanidad. Directamente con Dios. Pero si usted cree en mi manto que Dios me ha dado el don de sanidad para orar por usted, yo orar por usted, pero si quiere palabra de Dios, que habla directamente, que Dios escuchar lo que Dios le dice, bueno, ahí están también los siervos de Dios, las siervas de Dios. Karen Medina, está también Vanessa, está en YouTube, está la hermana Testimonios, Milagros de Dios, también está ahí en YouTube. Ahorita se pone todos los días hasta 4 horas, gloria a Dios, orando. Ahí está Dios, ahí con esta siervita, con esta sierva, ahí Dios, ahí le pregunta a Dios todo lo que quiere, sanidad, liberación, llamado, ministerio, palabras, así como dice la hermana. Tiene que conocer el manto de cada persona, mi hermano. Yo no le voy a mentir, yo no soy profeta. Yo no soy profeta, mi hermano. Aquí Dios me puso, mire, a dar lectura y orar por los enfermos. ¿Verdad? Yo orando por mi hijo, dibujé las manos para que pongas manos en los enfermos y ores por los enfermos. Orar. Pero hay siervitos, como mi hermana esta ahorita, hay siervos, que Dios usa su boca para una palabra. Entonces vaya a esos siervos, mi hermano. Conozca el manto de cada persona. Ya les he dicho, no busquen en la farmacia gasolina que no le van a dar. Es lo mismo, mi hermano, ¿verdad? Y también que sean siervos de verdad, que sean llamados por Dios.
Tiene que tener ese entendimiento. Dice misma la Escritura, pídeme discernimiento de espíritu. Si te falta inteligencia, pídeme inteligencia y Dios te la va a dar. ¿Te falta fe? Bueno, pídeme fe. Él te la va a aumentar, Él te la va a dar. La Escritura lo dice, el mismo Dios Padre nos dice, pídame. ¿Tienes algo que no entiendas o que ya estás aquí, estás allá, ya no sabes ya cuál es la verdad? Ve, dice Jesús, ven, pregúntame a mí. Pero para eso tienes que estar nacida en el Espíritu. ¿En el Espíritu para qué? Dios te escuche. Porque Dios es Espíritu, mi hermano. Y Dios solamente escucha a los que han nacido en el Espíritu. Ese es los hijos de Dios, el pueblo de Dios. Aleluya. Así que mi hermano, y todos, mire, cuando usted nació en el Espíritu, por eso mismo Jesús, yo les di la reconciliación. ¿Qué quiere decir? Nos reconcilió con nuestro Padre Jehová, porque nosotros estábamos destituidos del pecado, no estábamos fuera de la presencia de Dios, mi hermano. Pero cuando venimos a los pies de Cristo, pero por eso tenemos que recibirlo en nuestro corazón, pedir perdón, que escriban su nombre en el libro de la vida y recibir el Espíritu Santo. Y entonces ya nos reconcilia con Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que usted ya tiene acceso a Dios. Usted ya ora y Dios la escucha. Cuando nace en el Espíritu. Sí, mi hermano. Y usted ora a Dios y Dios la escucha. Usted tiene que tener fe que Dios la está escuchando, que Él tiene poder para no hay nada imposible, tiene que tener la confianza en Él, poner la petición, usted ora a Él la escuchó y usted espera en Él, reconociendo que hecho está. Misma la palabra dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Usted sin ver tiene que creer que hecho está, que Dios ya lo hizo, porque ese es el poder de Dios. ¿Ve que sí? Así es todo, mi hermano. Así es estar con Dios, mi hermano. Por eso dice Dios, soy yo, Dios de vivos, Dios de espíritus. Dios de vivos, no de muertos. Así que, mi hermano, sí, hay que ubicarnos, mi hermano, hay que ubicarnos. Por eso entra a veces a iglesias que Dios no está ahí y le pide a Dios y usted ya se cansó de pedirle a Dios, que porque Dios no respondió. No, Dios sigue siendo soberano y tiene el poder. Usted es la que está entrando a iglesias donde no está Dios. Y por eso Dios no le ha dado. Porque está yendo con siervos también que no tienen eso que tú estás pidiendo de Dios. Y es usted la que está haciendo mal. Porque Dios sigue siendo Dios y Él tiene sus profetas, Él tiene sus evangelistas, Él tiene sus maestros, Él tiene sus pastores, Él tiene, ¿quién más falta? Apóstoles, profetas. Y tiene su iglesia, su casa. Tiene sus siervos que tienen dones porque Él los da. ¿Verdad que sí? Dios sigue siendo soberano y el poder es de Dios, sigue siendo poderoso. Es nosotros que nos tenemos que ubicar y buscar de Dios. ¿Dónde está Dios? Que si lo empezamos a buscar, lo va a encontrar. Sí, mi hermano. Entonces hay que ubicarnos. ¿Por qué hacemos eso? Porque no conocemos. Nos acostumbraron mal allá en la católica, ¿verdad? Ay, no, nomás los domingos y ya cumplí con Dios. No, mi hermano, a veces usted está ahí en la iglesia y usted no ha nacido de nuevo. Porque no nomás es pararme a la iglesia y comprar una Biblia y escuchar nomás al pastor y ya salirme. No, mi hermano, eso no es ser cristiano. Hay que ubicarnos. Bueno, los dejo porque ya todos los teléfonos se me descargaron. Nos vemos mañana a las 8. Aquí vamos a estar de lunes a domingo a las 8 de la mañana. Así que estamos despedidos. Bendiciones. Bye bye. Gloria a Dios. Aleluya.